Era un día soleado en el pequeño pueblo de San Marcos cuando Valeria, una joven de 20 años, conoció a Pedro, el amigo de su padre. Atraído por su belleza y energía juvenil, Pedro, a sus 35 años, parecía tener todo bajo control. Era carismático y seguro de sí mismo, cualidades que lo hacían irresistible a los ojos de Valeria. Desde el primer encuentro en la casa de su padre, la conexión fue instantánea, sus risas resonaban como campanas en el aire. Valeria era una mujer llena de sueños y ambiciones. Había crecido en una familia amorosa que siempre había apoyado su educación y sus anhelos. Sin embargo, la vida le brindaba una oportunidad que creía única, el amor de Pedro. Después de 3 meses de salir juntos, Pedro le propuso matrimonio. Valeria, embriagada por la emoción y el romanticismo, aceptó sin dudarlo. El matrimonio, una promesa de amor, aventuras y un futuro brillante. Los primeros meses juntos fueron una mezcla de felicidad y descubrimiento. Sin embargo, a medida que la novedad del matrimonio comenzó a desvanecerse, la verdadera naturaleza de Pedro empezó a emerger. Valeria notó que su esposo tenía una personalidad dominante, él tomaba todas las decisiones y rara vez le preguntaba su opinión. A primera vista, esta actitud parecía solo un signo de un hombre fuerte, pero pronto se transformó en una inquietante presión sobre Valeria. El machismo de Pedro se hacía evidente cada día que pasaba. Cualquier comentario que Valeria hacía sobre sus metas o sus aspiraciones era desestimado. «No necesitas eso, cariño, tú estás aquí para ser mi esposa», decía con un tono despectivo. Valeria, aunque herida, trataba de ignorarlo y seguir adelante con sus sueños, pero cada intento era recibido con sarcasmo y críticas. Con el paso de los años, la relación se tornó más tóxica. Pedro, frente a la creciente personalidad de Valeria, comenzó a sentir un profundo sentimiento de inferioridad, una sombra que lo seguía a donde fuera. En lugar de promover el crecimiento y la felicidad de su esposa, su inseguridad se transformó en celos y control. Sus arranques de ira se volvieron cada vez más frecuentes, los gritos y los insultos se convirtieron en parte de la vida cotidiana. Un día, tras un pequeño desacuerdo sobre el dinero, la violencia desencadenó su ira. Sin pensar en lo que hacía, Pedro levantó la mano, golpeando a Valeria en un arranque de furia. El dolor físico era soportable, lo que más abrumaba a Valeria era el golpe a su espíritu, a su dignidad. Las heridas emocionales empezaron a acumularse como una pesada losa sobre su alma. Los años pasaron, y Valeria se convirtió en un espectro de la mujer vibrante que solía ser. Cada día era una lucha por cumplir con las expectativas de Pedro y no desencadenar su furia. Las fiestas familiares se convirtieron en una tortura, donde el machismo de Pedro brillaba mientras Valeria forzaba sonrisas y ocultaba sus lágrimas. Buscaba ayuda emocional en amigos cercanos, pero rápidamente comprendió que estas amistades también eran percibidas como amenazas por Pedro. Crecían las cicatrices, las heridas eran visibles solo para ella, ya que Pedro era un maestro en manipulación, mostrando al mundo su faceta encantadora, elegante y educada. Valeria se sentía cada vez más sola y atrapada, enfrentándose a murallas invisibles que la mantenían prisionera en su propio hogar. El día que Valeria decidió dejar a Pedro llegó inesperadamente. Durante una discusión acalorada, él le lanzó un insulto que perforó su corazón como una cuchilla. «Nunca serás nada sin mí», gritó. En ese momento, algo dentro de ella se rompió. Aquel comentario la hizo darse cuenta de que había perdido su esencia, su identidad. Fue un momento revelador, un instante de claridad que iluminó la oscuridad en la que había estado sumergida. Valeria contactó a una amiga de la universidad, quien la apoyó y la animó a buscar ayuda. Con su ayuda, encontró un refugio y comenzó a hablar sobre sus experiencias con un terapeuta. Cada sesión era un paso hacia la sanación, y poco a poco, reunió la fuerza para considerar la separación. Después de meses de preparación emocional y práctica, Valeria decidió que era hora de alejarse de Pedro. Se empacó en silencio, dejando atrás recuerdos que la atormentaban. En una fría mañana de otoño, se marchó, dejando atrás la vida limitada que había llevado durante tanto tiempo. La libertad se sintió abrumadora, los cuerpos de tristeza y dolor que la habían sofocado empezaron a aflojarse. Los primeros meses de independencia fueron desafiantes, llenos de altibajos, pero también de oportunidades. Valeria se entregó al proceso de sanación, asistió a grupos de apoyo, exploró hobbies que había dejado de lado y reencontró amistades perdidas.
La mujer que había sido golpeada por las sombras del abuso comenzó a emerger como un ser vibrante y contemporáneo. A través de trabajos de terapia, Valeria aprendió a construir límites saludables y a reconocer su valía. Comenzó a trabajar en una organización sin fines de lucro dedicada a ayudar a las mujeres en situaciones similares, utilizando su experiencia para empoderar a otras a liberarse. 5 años después de su separación, Valeria miraba al espejo y sonreía. La mujer que había regresado a su esencia era mucho más fuerte que antes. Había descubierto su pasión por la pintura y comenzaba a hacer exposiciones locales. Valeria se dedicó a contar su historia a través del arte, utilizando cada pincelada como un medio para liberar su dolor y compartir su viaje. Atraía a nuevas amistades, personas que la respetaban y la valoraban por quien era. Había encontrado el amor en formas inesperadas, en su familia, sus amigos, y lo más importante, en sí misma. Cada día era una celebración de lo que había superado, un homenaje a la fuerza que nunca supo que poseía. Valeria se sentó en una terraza mirando al atardecer, llena de esperanza y ambición. La historia con Pedro, aunque dolorosa, se había convertido en su motor para inspirar a otros. Había renacido en la tormenta, aprendido a abrazar su vulnerabilidad y a florecer en su autenticidad. El amor propio que cultivó le dio alas, y ahora tenía una nueva misión: ayudar a otras mujeres a descubrir su poder interior, a levantarse después de la caída y a reclutar sus voces en el mundo. La vida no solo era sobrevivir, sino también vivir plenamente. Epílogo: el camino hacia la sanación siempre cuenta con desafíos, pero Valeria aprendió que cada paso es una oportunidad. La libertad no solo se mide en la ausencia de cadenas, sino en la capacidad de llenarse de amor, risas y sueños. Y así, Valeria continuó su viaje, una viajera en constante evolución, un faro de luz para aquellos que aún vagan en las sombras de su propio sufrimiento.